Hermanos, estamos, como dijo la hermana Claudia, finalizando un año. Estamos en la última quincena de 2023. Solamente nos quedan 2 semanas y media, de forma que podemos aprovechar para analizar, para reflexionar sobre lo que es el propósito, la misión de mi vida como miembro de una iglesia cristiana evangélica, que es el cuerpo de Cristo, que es la misión del Señor, entregada como la reconocida gran comisión: evangelizar. Hay tantas cosas que nosotros podemos inventariar o enlistar, tantas cosas que podemos mencionar, pero hay una muy, por no decir la más relevante, en cuanto al propósito de el Señor de crear la iglesia, de sostener una iglesia. ¿Y cuál es esa misión, hermanos? Sino la gran comisión: evangelizar. Es interesante cuando yo me pongo a pensar que van transcurriendo el año, por no decir 11 meses, el año, y debo hacer un inventario. ¿Qué fue de mi vida en cuanto al compartir el evangelio, la palabra de Dios? Recordemos, hermanos, de que para compartir el evangelio no necesariamente uno tiene que ser teólogo, no tiene que tener título seminarista, universitario, como quiera decirse, para contar lo que está pasando en su vida. ¿Cómo y por qué? ¿Desde cuándo? ¿Y qué es? Pues, ¿verdad? Estamos en tiempo para analizar, revisar y realmente chequear lo que ha sido en este sentido nuestra actuación. Quisiera que pensáramos, hermanos, sobre esa actividad. Y por favor, leamos en el libro de Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1. Ahí vamos a encontrar algo que a mí me ha impresionado meditando un texto, o este texto que vamos a centralizarnos hoy. Dice Romanos capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer, hermanos, hasta el 17. Romanos capítulo 1, versículo 8, empieza de la siguiente manera. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí,
pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús te suplico, Señor, hables a cada corazón con tu palabra. Da tu mensaje, Señor. Te ruego, Padre, que sea edificante y transformador para nuestras vidas, conforme a tu amor y a tu buena voluntad para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué ha sido en mi vida con respecto a la gran comisión? Compartí el Evangelio en el mes de enero con alguna persona, con dos personas, en algún grupo. Febrero, mes del cariño. Compartí el Evangelio, evangelicé a una persona, a dos, a un grupo. El mes de marzo, ay hermano, ya en el verano, ya cerca de Semana Santa, hay una gran orientación religiosa hacia el sacrificio de Jesús. Compartí el Evangelio. Realmente utilicé el periodo para hablarle a alguien, a alguna persona del Evangelio. Y así podemos seguir hablando del mes de abril, tiempo también de verano, Semana Santa, o el mes de mayo, Día de las Madres, o junio, Día del Padre. Compartía algunas madres, o tal vez a algunos hijos o algún hijo, a fin de orientarlo hacia la madre, o el Día del Padre, el mes del Día del Padre. Hermanos, yo me he puesto a pensar algunas veces, con recargo en el corazón, compartí o no compartí. ¿Hubo ocasión o no hubo ocasión? Generalmente la ocasión se da. Dios provee el momento. ¿Lo aproveché o no lo aproveché? Hay por lo menos aquí en el versículo 16 unos puntos que nos hacen reflexionar. Como decía un canto que escuchaba mucho, pues va. Es cierto, el pasado ya pasó. Es cierto, yo no puedo repetir. No puedo volver a enero. No puedo volver a junio. No puedo volver a octubre. Ni siquiera puedo volver al día de ayer, o peor todavía, no puedo volver a la mañana de hoy, de este día. Pero gloria a Dios, tengo el 14 de diciembre a la vista. El día de mañana está a la vista. Y debemos nosotros analizarnos, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros ánimos. Está en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pero muchas veces dejamos de hacer cosas porque nos da pena, porque nos da vergüenza. Eso no es conmigo. ¿Por qué no evangelicé yo durante el periodo que ha transcurrido, hermano? ¿Puedo yo realmente confirmar que no me avergüenzo del Evangelio? ¿Qué es la vergüenza? ¿Usted ya sintió alguna vez vergüenza de algo, por algo?
con algo. Realmente la vergüenza, hermano, es aquel sentimiento de humillación que uno siente por lo que haya escuchado o por lo que haya dicho, por lo que haya visto o por lo que hizo, o quizás porque dejó de hacer. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí que él no se avergüenza del evangelio. Él no se siente humillado en ir a hablarle, soy evangélico, soy evangelista, creo en Cristo. Pero algunos de nosotros, que eso salga de nuestra boca, ay, eso es vergonzoso, hermanos. ¿Conoce usted alguna persona que le dé vergüenza decir que es cristiana evangélica? El apóstol Pablo, mire qué claro dice aquí, él no me avergüenzo del evangelio. Y debemos de tomarlo para nosotros también, que nos podrán tratar de cualquier manera. Miren, en aquel tiempo apedreaban, en aquel tiempo escupían, en aquel tiempo, voy a usar el término, torturaban, por no decir ahorcaban o quemaban. Hoy ya no se oye que hay cristianos que están siendo, por lo menos en Latinoamérica, por lo menos en Guatemala, no se oye que están, que quemaron a uno que dijo que era evangélico. No, tampoco colgaron a uno que dijera que era evangélico. Lo que sí se da muchas veces es que no es tomado en cuenta en algunos grupos. Pero con tal de no ser sacado, por no ser expulsado del grupo, yo no digo que soy evangélico. No pretendo ser evangélico. O no pretendo dar muestra, dar testimonio de que soy evangélico. ¿Por qué motivo? Porque yo sí me avergüenzo del evangelio. Hermano, aquel que no se avergüenza del evangelio lo anda compartiendo aquí, compartiendo allá, anda hablando de él continuamente, de día, de noche, de domingo a domingo, en la ubicación que se encuentre, sea trabajo, transporte, mercado, lo que sea. Alguna vez alguien me dijo, es que yo no tengo el don de evangelista. Efectivamente existe el don de evangelista. Y es un don tan especial que da hasta a uno que es cristiano, que ya recibió a Cristo, que ya es templo del Señor. Cristo ya está en nuestro corazón. Cuando oímos a alguien que tiene ese don de evangelista, casi se vuelve a convertir uno. Pero realmente, hermanos, es nuestro compromiso. Realmente hemos sido llamados, aún sin la manifestación total de evangelista, como por ejemplo, mencionemos algunos, Billy Graham o Luis Palau, eh, evangelistas, hermanos, universales, internacionales, que han sido utilizados por el Señor. Pero alguna vez nosotros tenemos acercamiento a alguna persona y es importante hablarle, externar realmente lo que es el Evangelio. Pero no lo hacemos porque nos da vergüenza. Nos da vergüenza que digan, "Ah, es que él es evangélico, es que ella es evangélica y usted es evangélico. Ay, usted es evangélica, miren, ni lo había notado. Eso es terrible, eso sí debería dar vergüenza que no se ha notado. Pero ir directamente a decirle a alguien quién es Jesucristo, si ya cree en él, aunque no le evangelice, solo preguntarle nada más, aunque no haya conversación.
¿Usted ya cree en Jesucristo? Seguramente la puerta se va a cerrar, pero ya se lanzó la pregunta, ya se dejó la inquietud. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Ha oído hablar de Jesús? Esos son aperturas a conversaciones que se pueden alargar, pues. Pero generalmente la vergüenza nos detiene. ¿Por qué? Porque eso es sentirse uno, como digo, humillante delante de grupo, delante de la población, delante de la familia. Muchas veces nosotros sentimos que eso es deshonroso, ¿verdad? Es deshonroso. Eso da vergüenza. Por ejemplo, que a mí me dijeran que fuera a la garita a recibir a una persona, pero no tengo camisa puesta. Eso da vergüenza, eso es diferente. Pero irle a decir a una persona, Cristo es Dios. Cristo dio su vida para el perdón de sus pecados y mis pecados. Eso realmente, hermanos, no debe darnos vergüenza. Pero ¿qué ha sido realmente durante el año en nuestra vida del Evangelio? ¿Qué ha sido en nuestra iglesia durante el año del Evangelio? ¿Será que estamos apartados de la posición que Pablo dice aquí, que no se avergüenza del Evangelio? Yo recuerdo, hermanos, o más bien me atrevo a mencionarles algo que sucedió en mi vida. Yo conocí al Señor allá en 1979, pero yo trabajaba en una institución bancaria en donde teníamos un grupo que nos reuníamos sin faltar todos los viernes. A veces, cuando salíamos del trabajo, generalmente salíamos después de las 10 de la noche. Eso sí, no podíamos llegar a las 8 y pasar a las 8 de la mañana. Eso no se podía. Pasar a las 8 de la mañana, si al final de la semana usted había acumulado, creo que 12 minutos o algo, 10 minutos, le mandaban una carta llamada de atención. Bueno, pero eso era la entrada. Pero en la noche, hermanos, mire, lo más temprano que salíamos era alrededor de las 10 de la noche. ¿A dónde íbamos? A churrasquear. El churrasco, pero estaba acompañado realmente por la alegría. En el carro andaban dos que cargaban guitarras y nos poníamos a entonar aquellos cantos de nuestra época, de nuestra temporada, pues, con gran ánimo y con gran voz. De repente, en el año 80, eh, yo empecé seguía yendo con ellos, pero empecé ya no, ya empecé a cambiar. Con tal que al transcurrir de varios meses, un amado amigo, uno bien, que es con el que estábamos bien identificados, me dijo, mira vos, y me dijo la forma en que él me identificaba, pues mira vos, te voy a hablar con sinceridad. No vos vas a seguir yendo con nosotros, te vas a seguir reuniendo con nosotros, sí, pues, cuando pueda, sí, sigo yo, sigo hablando. Es que mira, fíjate que ellos ya no se sienten bien con vos. ¿Por qué? Ya no cantás, ya no fumás, ya no chupás, ya no contás chistes, no te reís de los que contamos. A ellos les daba, más bien, a ellos eran los que les daba vergüenza, y no a mí, pues, ¿verdad? Eh, eh, no sé si aclaro la situación. Hermanos, porque yo no me avergüenzo del Evangelio.
Y gracias a Dios, hermanos, que ahí sí que cayendo a un término de calvinismo, Él me eligió, Él me escogió. La forma en que yo fui, que yo vine a la palabra de Dios, que yo abrí los ojos en la palabra de Dios fue tan directa. Hermanos, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y sería bueno que tratáramos de sacudir, en primer lugar, analizarnos. En segundo lugar, aclarar nuestra posición. En tercer lugar, solucionarlo. ¿Ya? ¿Comprendemos lo que es el Evangelio? ¿Valoramos lo que es el Evangelio? ¿Compartimos lo que es el Evangelio? Sí, no me avergüenzo del Evangelio. Tenemos el valor de decir, no me avergüenzo del Evangelio. No es realmente llegar tan solo a una congregación en donde como hay 30 y pico personas, hay 40 y pico personas, hay 100 personas, yo estoy ahí entre el grupo. Eso no me avergüenza. La cosa es realmente encararlo. Ahí sí, yo ya no puedo, fíjese. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Ya? Es interesante, hermanos, cómo empieza este texto que leímos en el versículo 8, cuando el apóstol Pablo está hablando a los hermanos allá en Roma. Oiga lo que dice. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Será eso conmigo? ¿Será que la fe mía la tengo tan oculta aquí adentro de la bolsa o la cubro? ¿Eh? Pero nuestra fe debe ser divulgada, hermano, debe ser divulgada. Aquel vecino, aquel compañero de trabajo, aquellos familiares deben de estar, pero bien entendidos, bien enterados de que tengo fe. Específicamente también, aquel tiene fe y aquel tiene fe y el otro tiene fe y el otro. Tenemos la fe bíblica en donde debe ser enfocada. ¿Ya? Hermanos, versículo 9, el apóstol Pablo está diciendo, ¿por qué? Testigo me es Dios. ¿Será eso en mi vida? ¿Será eso en la vida de cada uno de nosotros? Mire, no podemos escondernos de Dios. Puede ser que yo esconda algo de algunas otras personas, de alguna persona, pero de Dios no. Dice, porque testigo me es Dios. Mire qué valor de Pablo utilizar a este nivel de testigo. El soberano es testigo de Pablo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. No le dio vergüenza decirles eso a él. Mire, ¿ya? No, realmente él está contento con la iglesia de Roma a la que está escribiéndole y le dice exactamente qué es lo que él está haciendo. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Voy a ahorrarme lo que está entre paréntesis, para tener también entre vosotros algún fruto. Ahí está el evangelismo, ¿ve? Para tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Esa era la actividad de Pablo, compartir el evangelio. Así dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿En qué sentido es deudor? De que él quiere ir con ellos, estar al día, él siente el compromiso de llevarles el evangelio, la palabra del Señor.
Así que, versículo 15 o 13, mejor dicho, que no es 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Está dispuesto, está totalmente inclinado y esforzándose en sacrificio, por decirlo de alguna manera, el nivel en que él se encuentra. En cuanto a mí, pronto estoy listo, estoy preparado, estoy dispuesto a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Después de de esta explicación que él hace, le agrega lo que nosotros hemos visto ahí, porque yo no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Pero muchas veces, hermanos, nos detienen algunas cosas como la siguiente de ese versículo 16. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y algunas veces se nos escapa realmente, hermanos, que el evangelio es poder de Dios, no es poder de aquel predicador tan profesional y tan teólogo y tan realmente explícito en todo lo que es. No, no es poder de él. No es, hermanos, de aquel que ya tiene el doctorado en teología. No, no, realmente nosotros muchas veces nos apartamos porque o no conocemos o dudamos del poder de Dios. No es que yo lo vaya a convencer, no es que yo vaya a hacer de que él haga la oración aceptando a Jesucristo. No es que yo voy a tocar su corazón. Es que yo, eso sí no puedo, mire. Es que fíjese que yo no hablo porque yo sé que no voy a, yo no tengo la capacidad que tiene el hermano o que tiene la hermana. Es que no es, no depende de uno, no depende de uno. Es el poder de Dios. Nosotros solo somos mensajeros, nosotros solo somos misioneros, pero el Evangelio dice tan claro, porque es poder de Dios para salvación, para salvación. Pero hay iglesias, hermanos, y hay predicadores que más que todo están enfocando a que el Evangelio es poder de Dios para hacerlo rico a uno, para traerle riqueza a uno, para poder decretar, para poder eh, de una vez, hermanos, una confusión de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Esa es otra situación. En primer lugar, algo que nos detiene es que nosotros marginamos o muchas veces no conocemos, no hemos comprendido lo que es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de la obra de Cristo Jesús. Es realmente el mensaje del amor de Dios que dio a aquel cordero que fuera sacrificado. Y uno lo puede contar, uno lo puede explicar, uno lo puede describir sin tanta teología. Pero el Espíritu Santo hace la obra en el corazón del que está oyendo. Ahí se manifiesta el poder de Dios para salvación. En primer lugar, no nos avergoncemos. Hermanos, sacudámonos la vergüenza. En segundo lugar, comprendamos realmente lo que es.
El evangelio es poder de Dios. Pero tomemos en cuenta, hermanos, que es para salvación a aquel que cree. Es importante guiar a las personas a que lo crean. Si usted lo recibe con su corazón, si usted analiza a conciencia realmente su condición, pecador o no pecador, no me lo diga. Analícelo usted en su mente, en su corazón. ¿Tiene pecado o no tiene pecado? Si no tiene pecado, realmente está pecando, porque Dios dice que todos los hombres somos pecadores. No hay uno que sea justo. Todos somos pecadores. Entonces, si usted dice que no tiene pecado, está pecando. Ahora, si usted reconoce que tiene pecado, necesita ser salvado. ¿Cómo se salva? Que Dios lo lave con la sangre de Jesucristo, que Jesús lo lave con su propia sangre, que usted disponga en su corazón a abrirlo y dejar que Jesús entre en él. ¿Qué es esto, hermanos? Realmente es la convicción de que es salvación para aquel que cree. Es necesario guiar a las personas a que crean. Ahora, no es obligarlo, no es, "Sí, es que usted tiene que creer, crea, crea". No, no, no. Ese es el poder de Dios. Es Dios el que va a hablar a los corazones. Es Dios el que realmente va a doblegar el alma a manera de que nazca el espíritu, a manera de que brote el espíritu dentro de la persona. Es suficiente con que oiga el evangelio. Nuestro deber únicamente es llevar la conversión, el arrepentimiento, es poder de Dios. Es Dios el que hace la obra. Eh, Para ir terminando, hermanos, miremos el versículo 17. Pero mejor dicho, terminemos con el 16. Al judío primeramente y también al griego. No es una religión que sea solo de una determinada raza. No es realmente esto que corresponde únicamente a cierto o determinados países o regiones. Es universal, es universal. Manifestado realmente en las mismas palabras de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, no a determinado país, no a determinada raza, no a determinado idioma, no a determinado color de piel, de raza. No, no, sino que de tal manera amó Dios al mundo. Sí, el evangelio es para todos, para todos los hombres, para toda la humanidad. Es la necesidad del evangelio y es a quien debe llevársele. Aquí mire lo que está hablando judíos, el apóstol Pablo a los romanos, que no solamente es para los judíos. Definitivamente Jesucristo vino por su pueblo, vino por los judíos, pero no venía limitado, sino venía con una abertura tal que me llegó a mí, que me tocó a mí, que me llamó a mí. Y también al griego, no solamente a griegos, aquí está mencionando esto, pero son todos aquellos que están considerados por los eh, eh, judíos que no están incluidos. No, no, realmente es para todo el mundo. Terminamos con el 17 por el tiempo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Sí, yo sí creo en Jesucristo. Mire, yo realmente voy
para Semana Santa ya tengo comprado, mire, mi ah, derecho a cargar. Mire, yo ya estoy preparado. Mire, yo no falto a las iglesias. Mire, yo cómo voy a la iglesia. Mire, yo no. Realmente cada vez que voy a la iglesia, siempre doy mi limosna. Mire, siempre. Y yo a la iglesia voy con un corazón alegre. No necesariamente. No es por obras. No es por obras, sino que es por fe y para fe. Hermanos, el genuino creador, el que cree de corazón, no finalizó, no terminó, no completó la obra de salvadora el día que dijo, sí, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, yo lo recibo realmente en mi corazón, creo en Él que es mi Salvador y deseo el perdón de mis pecados. Ahí ya estuvo todo. Ahí ya estuvo. No, ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Pero nuestra vida, la suya y la mía, es porque la fe debe de continuar, porque la fe debe de desarrollarse. ¿Cómo se desarrolla? Conociendo a Dios, conociendo a Jesucristo, conociendo el propósito de Dios. ¿Cómo? En su palabra. La confesión únicamente es el primer paso. Luego viene el testimonio, el bautismo. Yo sí, mire, yo confesé a Jesús y me bauticé. De ahí estoy seguro que ya me perdonaron mis pecados, que ya no tengo necesidad realmente de seguir congregándome, de seguir asistiendo o de participar en algo. No, yo creí, me bauticé y ahí me quedo. No es así. Dice que es por fe, que se recibe a Jesús como Salvador personal. Es por fe que uno va al bautismo y da testimonio. Pero lo que viene, hermanos, ustedes pueden confirmar esto. Sin fe ya hubiéramos colgado la toalla. Su servidor, sin fe, ya, qué ratos que hubiera tirado la toalla, como dicen. Pero por fe el Espíritu Santo nos ha sostenido, nos ha guiado, nos ha fortalecido en todo lo que hemos vivido. Empezó con nuestra confesión a Jesucristo, pero continúa nuestra fe. Y esa fe, hermanos, hay que cultivarla continuamente. ¿Cómo? A través de la palabra. Solamente a través del estudio de la palabra, escuchándola, leyéndola, preguntando. Cualquier cosa que uno no comprenda, escríbalo, llévelo a la iglesia, pregúntele a nuestro pastor. Pregunte realmente al diaconado, pregunte al maestro de la escuela dominical. Si a usted le llegan a preguntar y usted no sabe la respuesta, ¿qué haría? Decir algo para esquivarlo, para demostrar de que, como me preguntó, yo le dije esto. No, ¿sabe qué es lo más conveniente? ¿Qué haría yo? Si me llegan a preguntar realmente una situación en la que yo no estoy comprendido, que yo realmente no entiendo, lo más interesante es darle valor. Mire, eso me pone a mí, eso me da mucho interés en saberlo también. Venga, si preguntémosle al pastor. Es decir, fíjese que eso yo no lo sé. Realmente con sabiduría decirle, qué interesante eso. Me gustaría saberlo también.
Preguntémosle al pastor, véngase, véngase, vamos a preguntarle al pastor, que él nos diga. Hermanos, aquella confesión de fe necesita realmente continuar o la continuación de esa fe hasta que el Señor realmente separe de nuestro cuerpo el espíritu que Él nos ha desarrollado. Hermanos, ¿qué ha sido el año 2023? El Evangelio en mi vida. ¿Qué ha sido 2023? La gran comisión en mi vida. ¿Qué ha sido de mi vida en el Evangelio? Lo tradicional, de enero a diciembre, mire, de pe a pa. No faltó nada. Y el compartir el Evangelio, yo no digo solo adentro de la iglesia, yo no digo solo en los cultos, en mi labor diaria. ¿Qué ha sido el Evangelio? Analicémoslo. ¿Se avergüenza del Evangelio? ¿Tiene miedo porque no tiene la comprensión de lo que es el poder del Evangelio, que es el poder de Dios? ¿Ha creído que es usted el que debe de ser capaz de que nazca fe, que nazca la fe en aquel que me está escuchando, aquel que lo está escuchando? Ese es el poder de Dios, es la misericordia de Dios, que convierte al alma más dura, más drástica. Todos aquellos que se convertían en las predicaciones de Billy Graham, no era Billy Graham, era Dios. Todos aquellos que se convertían en la predicación de Luis Palau, no era Luis Palau, era Dios. En mi caso personal, hermano, Dios hizo la obra en mi corazón. Dios hizo la obra. Hermanos, se acerca el año 2024. ¿Qué va a ser del año 2024? Nuestra participación en la Gran Comisión. Estamos a 15 días y debemos de meditar. Bueno, es que yo evangelista no soy. Es que no estamos llamando solo evangelistas, sino a compartir la fe que tengo. No tengo que ser un evangelista, sino compartir en lo que es mi vida, si es que es mi vida. Contarle a uno, mire, fíjese que soy cristiano y voy a una iglesia bautista. Usted es cristiano, sí. Es que creo en Cristo Jesús como mi Salvador. No, hermanos, realmente solo se necesita el valor, sacudirse realmente uno de sacudirse uno de toda la vergüenza. No sentir vergüenza del Evangelio. Comprender que es el poder de Dios, que tiene que ser por fe para un acercamiento mayor a Dios. Que realmente no es solamente para algunos, es para todo el mundo. Que el Señor nos guíe estos 15 días antes de que termine el 2023 a hablarle a alguna persona. Mejor si es a varias personas. Pero el 2024, que en nuestra oración nosotros entreguemos al Señor nuestra vida y le digamos, úsanos, Señor, para compartir tu evangelio. No necesariamente a ser predicador para subir a un gran púlpito o para ir al estadio tal o cual o a, eh, eh, ¿cómo se dice? Aquellos salones grandes en donde hay cultos. No, es en una conversación, en una plática,
así como se platica del alto costo de la vida, así como se platica de los accidentes, así como se platica de las circunstancias políticas, así como se platica de cualquier cosa. No nos avergoncemos del Evangelio y compartamos. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.